Muy bien. Dos profesionales tremendas y al gran Gustavo que nos van a contar experiencias reales sobre compliance. Y tienen la característica de que tienen mucha experiencia en distintos ámbitos. Mora Cantor actualmente trabaja en el área de compliance de Mercado Libre, Risk and Compliance. Anteriormente trabajó en la Oficina Anticorrupción, cuando justamente la ley 27401 está por ser sancionada. Entonces sabe mucho de eso. Cecia Auferil, Compliance Officer de Banco Galicia. No les cuento todas las cosas que hace el Banco Galicia en materia de compliance y el rol que tiene Cecilia implementando, diseñando y promoviendo ese programa. Entonces, no es solo EMESA, porque en los entrenamientos que tuvimos años anteriores, yo venía y les contaba de EMESA. EMESA certificó, pero hay otras empresas, grandes empresas, que tienen programas de compliance, sector privado. Y Gustavo, representante del Tribunal de Cuentas, nos va a contar cómo desde el Estado velamos por la transparencia. Entonces, sin más, arrancamos con Mora, si quiere, para que Mora nos cuente su experiencia y este cambio que tuvo de lo público hacia lo privado. Micrófono ahí. Bienvenida, Mora. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias primero por la invitación. Voy a tratar de ser breve porque la idea es que interactuemos, así es más dinámico. Y bueno, como dijo Leo, un poco mi experiencia en el sector público fue entre 2015 y 2019, justo en el auge, digamos, de la implementación, de la elaboración de la ley 27401 en la Argentina. Obviamente el sector público en esto y seguramente en los últimos años avanzó un montón, pero en este caso, de todo lo que tiene que ver con compliance, es el sector público el que aprendió un poco del sector privado. A mí me sorprendió un montón cuando nosotros entramos en la Oficina Anticorrupción en el 2016, a mí me dieron un papel de las leyes que había que sacar. Y la primera ley era la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, la 27401, básicamente porque la Argentina, y esto fue un driver muy importante, la Argentina quería entrar en la OCDE y el punto 1 de la ley, del listado de leyes, junto con la del arrepentido y la de extinción de dominio, me acuerdo que era ese combo, era esta ley. La verdad que todos nos miramos, los que veníamos del sector público, los expertos de la Oficina Anticorrupción, y nadie tenía idea un poco de qué se trataba todo digamos, el sistema de compliance, cómo hacer que las empresas fueran efectivamente sancionadas por temas de corrupción, cómo adaptar los procesos judiciales a eso. Realmente fue un desafío enorme. Nos ayudó un montón Diego Martínez, que fue antes nombrado también por Emilio, que un poco tenía esa experiencia y creo que era de las personas en el sector público que conocía, digamos, un poco esto. Así que fue un desafío grande, básicamente porque el sector público, todo lo que tiene que ver con temas anticorrupción, venía orientado con otro enfoque totalmente distinto, ¿no? El sector público estaba enfocado solamente en regular lo que hacían los funcionarios o mirar lo que hacían funcionarios, no en su vínculo con el sector privado, y creo que eso fue como el principal cambio y el principal enfoque diferente. El sector público tiene, y creo que también fue en mi experiencia después yendo al sector privado, uno de los cambios más importantes, está atravesado absolutamente por las cuestiones legales, ¿no? En el sector público, y esto para adelantar un poco, por ejemplo, una gran diferencia, es muy difícil recibir una denuncia y decir, no, esta denuncia no la voy a investigar porque no hay información suficiente, porque no parece de buena fe, porque, no sé, no responde a un riesgo tan importante, etcétera. Está el miedo, digamos, o el temor o la razón de que tengo una responsabilidad legal y algo me puede pasar a mí o al funcionario a quien yo reporto si eso no se investiga, ¿no? En cambio, en el sector privado hay más manejo y creo que lo que tiene que ver con la línea de denuncias, hay más margen de acción, me parece a mí, o cómo funciona la línea en el sector privado que en el sector público, que muchas veces es muy difícil y es un desafío enorme manejar una línea de denuncias en el sector público, porque todas las denuncias que uno recibe es muy difícil tener la responsabilidad de decir
no la investigo, porque hay veces que no se investiga porque no hay información suficiente, porque la denuncia no es de buena fe, porque la está haciendo un proveedor en una licitación porque perdió la licitación y está tratando de empantanar la licitación. Y yo sé eso, pero igual la responsabilidad de no, digamos, abrir una investigación o no frenar la licitación es muy alta. Entonces ahí es como que muchas veces la línea de denuncias o las denuncias terminan siendo como un freno a ciertos procesos de licitación, por ejemplo, y eso es un tema importante. Pero volviendo al punto que quería marcar, el atravesamiento que tiene toda la cuestión legal hace que el sector público esté como más atado y creo que aprendió mucho de los programas de compliance de tener un enfoque más basado en riesgos, tratar de detectar y prevenir actos de corrupción antes de que ocurran. Todo el enfoque y el ojo puesto en la cultura también me parece que es algo que el sector público aprendió mucho del sector privado. Y también cambiar un poco, y seguro que acá desde el Tribunal de Cuentas también se va a hablar de esto, o es un buen punto, no poner todo el foco en lo ex post, ¿no? Alguien, creo que decían antes, Sebastián, el tema de, bueno, para eso está la auditoría. En el Estado o en el sector público hay mucho más fuerza, digamos, en lo que es ex post y en la auditoría, en el control, como que viene la oposición y va a controlar. Es un desafío enorme también y creo que todos fueron... hubo mucho debate público en torno al rol de la Oficina Anticorrupción. Es muy difícil hacerle entender a las personas en el sector público que está bien que haya un organismo que dependa del presidente, como un programa de compliance depende o le reporta directo al CEO o le reporta teniendo acceso al board y todo lo que ya sabemos, pero que le reporta al CEO porque es el CEO el que tiene que saber lo que está pasando en el sector público, y todos fuimos testigos de los debates de si la Oficina Anticorrupción tiene que ser independiente, tiene que estar controlado por la oposición, tiene que estar controlado por un extraterrestre porque no confiamos en nadie. Y eso creo que en el sector público es de lo más difícil que hay, porque asociamos mucho al control como una idea de que el control siempre tiene que ser del partido opositor, porque si no, no confiamos, ¿no? Porque si no, no sirve para nada. Entonces creo que eso también, todo lo que es las estrategias de compliance, ayudaron mucho, pero también tuvieron ese desafío en hacer entender que los circuitos internos de detección son muy importantes y está bien que la máxima autoridad sea quien define, en definitiva, qué hacer en esos casos. Mora, gracias. O sea que ahí tuvimos un pantallazo de la complejidad que tiene el Estado en algún punto. Y quiero moverme rápidamente a Banco Galicia, porque Banco Galicia es el segundo banco más grande de Argentina después de Banco Nación hoy. ¿Es correcto este dato? Es correcto, ahora, ¿no? Obviamente, ¿no? ahora. Con la nueva incorporación, es el banco más grande de Argentina después de Banco Nación y tiene un programa de compliance. De Cecilia, contanos en contraposición, para que Mora también pueda tomar un poco de agua, ¿cómo funciona un programa de compliance en un banco tan grande como el de ustedes? Bueno, ahí yo la escuchaba un poco a Mora y la verdad que es cierto que hay una contraposición grande entre lo que es el mundo público y el mundo privado, pero también el sector privado tiene su famoso lado B, ¿no? O sea, cuando vamos a mirar un banco, principalmente ustedes se preguntarán, bueno, en un banco, ¿cuál es el mayor riesgo o el principal riesgo al que nos atenemos? Prevención de lavado de activos es el riesgo principal, si se quiere evitar que el banco sea el vehículo para que las transacciones que se lleven adelante no sean ilícitas. Pero ese ya tiene un recorrido, si se quiere, ¿no? La UIF desde el 2001 existe y tiene todo un bagaje y un entrenamiento hasta cultural. Las personas ya no sienten ese rechazo cuando les pedimos información o queremos entender el motivo de sus transacciones. Ahora, la pata de integridad en la industria financiera es relativamente nuevo y con la sanción de la ley 27.401 en el 2017 y después en el 2018 ya establecida, un poco el desafío que se nos presentaba era... Bueno, ya existe auditoría, ya existe áreas de legales, ya tenemos sectores robustos. ¿Por qué tenemos que tener un área de compliance? Y principalmente en un banco nacional o de capitales nacionales, esto era la fuerte discusión y cómo poníamos el tono a la alta dirección para que puedan, en el mundo financiero, monetizar o entender cuál era el beneficio de tener un área de compliance. Y empezamos trabajando un equipo reducido,
a implementar políticas, a definir y hacer un diagnóstico de qué teníamos, a definir también y entender quiénes eran nuestros socios estratégicos, porque teníamos a las áreas de comunicación interna que nos tenían que acompañar indefectiblemente en ese mensaje y en esa comunicación, para que la comunicación sea transparente, para que también sea comprendida por todos, y entender la cultura de la organización. Hablamos mucho de esto y parece algo como intangible o teórico, pero cómo es la dinámica de una organización es, en definitiva, lo que te va a marcar el éxito o el fracaso en la implementación de tu programa de integridad. Arrancamos con una línea ética administrada por un tercero, que era como lo básico, y decíamos, bueno, esto no podemos dejar de tenerlo, pero cuando íbamos al final del año y teníamos que rendir cuentas y entender cómo había funcionado, teníamos 0 denuncias. Y era, no pasa nada o no cuentan nada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí está la sutil diferencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad que trabajamos muchísimo en lo que es capacitaciones, entrenamientos, ir también a los sectores y entender cuáles eran sus dolores o sus miedos, trabajar mucho en la confianza. Hoy se habla de el ADN Galicia y dentro del ADN Galicia está el ser íntegros, el celebrar negocios transparentes, pero justamente desde el rol de un asesor, un agente de cambio que no viene específicamente a imponerte una sanción cuando hiciste algo mal, sino a acompañarte para que ese recorrido sea lo más saludable posible, ¿no? Y hoy la línea de denuncias termina siendo el input de información para mejorar millones de procesos que encontramos, desde un onboarding, desde la contratación de un tercero y ese proceso de licitación, cómo funcionó, desde el mensaje o comunicaciones de entendió esta persona que la información que estaba enviando a un correo personal era una fuga de datos y representaba un riesgo para la compañía y para él en su carácter de colaborador. Fue como todo un trabajo de años, ¿no? O sea, esto lo estamos diciendo 2018, estamos en 2024 y todavía tenemos un montón de desafíos y ni hablar ahora que vamos a ser una compañía mucho más grande, con muchas transacciones más y personas distintas, ¿no? De culturas y lugares distintos. Ahí aporto un dato que me parece interesante con respecto a la línea de denuncias y ahora ya hablando de Mercado Libre. Mercado Libre opera en 18 países y la verdad que hay algo con las líneas de denuncias también que por lo menos yo aprendí estando en una compañía que opera en distintos países, que es algo muy cultural. Nosotros tenemos un montón de denuncias, es una línea recontraactiva, hay más o menos 2.000 denuncias por CUSA, por trimestre, pero el 60 o 70% de estas denuncias vienen de Brasil, después México, después Chile y después Argentina. O sea, tenemos la misma línea de denuncias, con las mismas capacitaciones, con la misma difusión, con el mismo protocolo de investigaciones. O sea, no hay ninguna diferencia, pero sí creo que ahí realmente hay un tema muy cultural de que la gente no denuncia. El otro día yo estaba en una capacitación y me dijeron algo que al principio no me sonó muy bien, pero después digo, bueno, representa un poco la cultura, que es que en los depósitos de Mercado Libre en Argentina es como que hay un chiste interno, me dijo una persona, que es, bueno, ojo que te hago un QR, que es te hago una denuncia. Pero es como una amenaza, como un chiste. Yo no entendía, te hago un QR, ¿qué es eso? Bueno, es esto. Bueno, no me grites que te hago un QR, no me digas esto que te hago un QR, déjame ir al baño que te hago un QR. Pero como una cosa, nada, en definitiva no hay, o sea, hay muy pocas del porcentaje de denuncias totales, realmente son muy bajas las de Argentina. Y es algo que por lo menos, está bien, es una operación más chica, hay menos depósitos que son en esos lugares donde hay más denuncias, pero la verdad que el porcentaje es muy chico y ahí me parece que sí hay un tema cultural de formación, ¿no? Se estudia mucho esto, bueno, la idea del buchón y la idea de que no está bueno hablar incluso a los chicos, pero hay mucha diferencia. Eso me sorprendió un montón. Y para las personas que escuchan, estamos con el segundo banco más grande y la compañía más grande, que es Mercado Libre. Digo, ¿cómo son esos equipos de compliance? ¿Cómo funcionan? Si nos pueden contar antes de que Gustavo nos cuente desde el Estado, ¿cómo funcionan esos equipos? Para entender, ¿no? ¿Qué? ¿Tienen 300 personas de compliance, Banco de Galicia? ¿Mercado Libre 2000? ¿Cómo es? No, la realidad es que como equipo de compliance somos como mucho 10 personas, perfiles totalmente heterogéneos, porque también ahí lo que nos dimos cuenta es
En mi caso yo soy abogada y es la formación quizás como que me define, pero que después también a la hora de tener el rol de compliance officer te das cuenta que son múltiples los perfiles que tenés, ¿no? Sos un comunicador, sos un psicólogo que escucha, sos una definición de proceso, sos un juez porque también te piden el poder de veto o no para hacerlo, sos un abogado porque tenés que leer el contrato y entender cuál es el acuerdo marco. Entonces, también ahí lo que buscamos es tener diversidad de perfiles para contadores, ingenieros, analistas de sistemas. Hoy la tecnología está en todos lados y no podemos dejarla de lado, sobre todo con un regulador, en nuestro caso un banco central, que entiende que la tecnología es el momento para el cual apalancar cualquier tipo de desarrollo y las alianzas con terceros sin duda. Entonces somos un equipo chico, pero que entendemos no necesitamos tampoco ser tantos, porque la importancia está en poder generar los acuerdos estratégicos con los distintos sectores y en poder trabajar de manera interdisciplinaria. Me parece que ahí está el punto o el foco de compliance, de entender que compliance es transversal a la organización y que justamente lo que va a buscar es en generar esas alianzas y entender en cada sector cuáles son los focos de riesgo a trabajar y cómo acompañarlos para que ese proceso funcione bien. Ahí estamos con el área de compras, trabajamos con el área de recursos humanos, trabajamos principalmente con el área de riesgos. Auditoría nos proporciona muchísima información y lleva adelante controles que nos ayudan. Entonces, lo que te termina pasando es, no necesitas un mega ejército de compliance para acompañar, pero sí necesitas salir del escritorio y estar en pos del servicio de ese cliente que viene a pedirte ayuda y que vos vas a querer estar desde el minuto 1 en el diseño del producto, en el diseño del proceso y en la implementación que se realice para poder dar las indicaciones o los lineamientos precisos sin friccionar el negocio, porque también entendemos que somos un banco y queremos hacer negocios, pero que esos negocios se hagan de la forma más cuidada posible, ¿no? Coincido totalmente con Ceci. Mercado Libre hoy tiene 80.000 empleados en todos los países, digamos, todos los países en los que opera. A fin del año que viene se prevé que va a tener 100.000. Entonces, no hay equipo de compliance. Y yo quiero decir, digamos, no, tiene que ser un equipo de compliance de 1.000 personas, no sé. Y eso no va a ocurrir. Somos, igual que Ceci, 10 personas, 11 personas. Estamos dentro de un área que se llama Risk and Compliance, que este área tiene todo lo que es riesgos y compliance. Dentro de compliance hay una parte muy importante que también está, que no es lo que hacemos nosotros, que somos Ethics and Compliance, que hace todo lo que tiene que ver con la gestión de licencias en el mundo fintech, todas las licencias que se tramitan para que Mercado Pago y Mercado Créditos y todos los productos fintech puedan operar. Entonces hay un área bastante grande que trabaja con todos los reguladores, sobre todo los bancos centrales, sacando estas licencias y trabajamos mucho en conjunto. Coincido con Ceci que el ser pocos, creo que el trabajar en el sector privado, otra gran diferencia es esto. Somos pocos, nos vemos obligados a interactuar y para hacer las cosas que hacemos escalables y eficaces, no queda otra, o sea que meterte en los procesos macro de la compañía, en el proceso de compras, en los procesos de onboarding de empleados, en los procesos de auditoría, o sea, no existe, sino es imposible como para entrenar para llegar a 80.000 personas, por más que sea 1.000, 2.000, 3.000, no lo podría hacer y no sería lógico, así que eso punto 1. Y punto 2, algo muy característico y que creo que exige al máximo es esto, que lo mismo que se hace, y decía Pablo también al principio cuando abrió el evento, esto de que el área de compliance, quieras o no, se ve como, bueno, en Mercado Libre se usan muchas palabras en inglés y ahora yo ya me acostumbré, así que perdón, pero que no seas un stopper del negocio, ¿no? O sea, que no seas un stopper. Lo importante es la agilidad. Es una empresa tecnológica, empezó como una startup, juega al fleje todo el tiempo, saca todos los días un producto nuevo, se le ocurre hacer un Mercado Play que es para ver películas y se le ocurre a uno en una reunión y al mes tiene que estar en Mercado Play y se le ocurre a otro que, no sé, que puede, qué sé yo, no sé, dar créditos y en 2 meses hacen Mercado Créditos. O sea, es realmente muy, muy dinámico, o sea, una locura. Entonces, digamos, hay que mostrar que uno, los controles y lo que propone es realmente aporta valor
está alineado con el apetito de riesgo de la compañía. También hay un punto donde es, bueno, a ver, yo te digo, esto se puede, no se puede. El apetito de riesgo es hacer cualquier cosa, que no es el caso, obviamente, y la verdad que es una empresa que quiere hacer las cosas bien, pero manteniendo esta agilidad. Sí, eso te iba a decir, ¿no? También ahí yo creo que ese es uno de los puntos que lo hablamos, ¿no? La matriz de riesgo y el enfoque basado en riesgo, porque compliance tiene como esa línea delgada entre ser un stopper, entonces dicen, bueno, directamente no lo llamo porque por las dudas me va a decir que no, y él que se le pase todo. Entonces, ¿cómo logro, cuando digo que no, realmente que ese no sea intolerante? Decir, esto realmente representa un riesgo real y no lo vamos a asumir. Te exige, y creo que es algo positivo finalmente, aunque es un dolor de cabeza, y con esto cierro y lo dejamos pobre a Gustavo, que las dos no paramos de hablar. Perdón, la próxima nos va a poner en un panel solo. No, pero te exige sí a todo el tiempo desafiar el explicar por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Y no existe es porque sí, porque es regulatorio, porque hay una ley. Eso es importante, pero no alcanza esa explicación. Entonces te obliga mucho a medir lo intangible de cómo estás aportando valor, de cuál es el riesgo reputacional, de qué puede ser, de cuál es el benchmark, de qué hacen otros. O sea, te obliga todo el tiempo a tener que ser muy preciso en base a un enfoque de riesgos, en realmente en qué poner el foco en los grandes dolores que tienen y cómo explicar para que realmente las cosas se puedan hacer. Gustavo. Las chicas hablan. No. Mora y Ceci nos contaron muy bien. Mora primero nos contó del sector público, después nos contaron cómo funcionan compañías privadas, de la magnitud que tienen esas compañías, en el programa de compliance que tienen. Entonces, ahora la idea sería que vos nos puedas contar, desde el Tribunal de Cuentas, cómo funciona el rol del Estado en el control de la transparencia de los gastos, ¿no? Entonces, por ahí que vos nos cuentes, si esta figura existe, ¿en dónde podría estar si no existiera? O por ese lado te preguntaría. Me voy a parar porque estoy más cómodo. Perfecto. Vos dijiste que esté cómodo. Vos tenés que hacer lo que vos quieras, Gustavo. Bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción. La verdad que cuando llega la invitación al tribunal, me la trasladan para que yo me comunicara. Me comunico con Pablo y le digo, Pablo, estoy viendo la temática, ¿cómo entraría al Tribunal de Cuentas? No sé, hablalo con Emilio. Bueno, lo llamo a Emilio, me dice, mirá, más o menos, fíjate lo que hace el tribunal. Seguía sin tener claro. Antes de ayer hablé con Leo, pobre Leo, habrá dicho, ¿y este flaco qué va a hacer si no sabe de qué está hablando? La verdad que es muy difícil porque está todo muy aceitado y muy organizado desde la parte privada, de las empresas privadas, pero el Estado la ve pasar, la ve como satelital, la ve un poco de arriba, y en especial el Tribunal de Cuentas, que no ejecuta, sino que solo controla. Entonces, estaba armando una presentación, anoche estuvimos cenando, charlando, en la charla armé otra forma, y se me ocurrió explicar qué hace el Tribunal de Cuentas, cómo funciona, y dejarles la pelota en su campo para que todos los expertos, teniendo en cuenta cómo funciona el tribunal, nos digan de qué manera el tribunal o el Estado en general podría empezar a incorporar estos conceptos que son realmente muy útiles en la actividad privada. Primero, el Tribunal de Cuentas, acá hay mucha gente, varios amigos que lo conocen, hay gente de municipio, Fiscalía de Estado, del Instituto de Juegos y Casinos, mucho sector público. Es un órgano constitucional de control de la ejecución presupuestaria. El principio general que pensó el constituyente es un control ex post. Como decía Mora, a veces no llega porque llega tarde. Pero también, si fuera un control concomitante, como puede tener el Tribunal de Cuentas de La Pampa, por ejemplo, a veces traba la gestión. Entonces, cada sistema tiene un pro y una contra. El Tribunal de Cuentas tiene un equipo de auditores contadores que controlan la ejecución de la legalidad en la ejecución presupuestaria, un equipo de abogados, del cual soy el encargado, un presidente y 4 vocales que son el cuerpo, que son los que toman las decisiones, un secretario relator y un director general. Ahora, en el año, a fines del 2020, para el ejercicio 2021, se modificó la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que era de 1932.
y se empezaron a tratar de incorporar algunos conceptos un poco más modernos. Entonces el tribunal tiene dos periodos, o dos funciones, mejor dicho, importantes. Una es el juicio de cuentas, donde controlamos la cuenta ex post con la presentación de la cuenta, pero también estamos dando mucha importancia a una función que es la función de fiscalización, que es una función que se hace durante el ejercicio, que no es sancionatoria, salvo que se detecte alguna irregularidad muy grave donde se abre un juicio parcial y se hace el estudio de la cuenta en forma inmediata. Y ese periodo de fiscalización es como más amplio, es un periodo de contacto permanente con los responsables y ayuda a ir haciendo las correcciones para que al final, con la presentación de la cuenta, no termine en una sanción. El tribunal le está dando mucha importancia a este periodo y estamos evitando realmente fallos con sanciones mucho más importantes que las que tenían antes. Muy sintéticamente, ¿qué es el Tribunal de Cuentas? Tengan en cuenta que el tribunal se incorpora constitucionalmente en la modificación de 1916, tomado del modelo del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, así que todos estos conceptos eran impensados para el constituyente de esa época. Tomamos la ley 27401, que fue incorporada en la legislación provincial a través de la ley 9237. Esta ley no se reglamentó. Yo, buscando antecedentes, encontré un pedido de la legislatura y la contestación que hace el Ministerio de Gobierno dice, mire, no se reglamentó, pero tampoco es necesaria la reglamentación porque puede ser operativa. ¿En qué casos? La Dirección de Compras y Suministros, como autoridad, como órgano de aplicación en la Ley de Administración Financiera, incorpora en la modificación con la Ley 91-93 toda la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, la Dirección de Compras y Suministros, para todas las contrataciones que hace el Estado, la Comisión de Preadjudicación tiene que evaluar que las empresas que cotizan tengan un programa de compliance, un programa ético, un programa de detección de los posibles delitos o transgresiones normativas. Entonces hay una aplicación práctica en la Dirección de Contrataciones Públicas de la provincia de Mendoza. Y la comisión dice que por sí, la Comisión de Preadjudicación, por sí o a través de un informe de expertos, va a hacer una evaluación si ese programa se condice con el riesgo, con la capacidad económica de la empresa, con el objeto de la contratación, con lo cual tenemos una aplicación práctica. Ahora, el Tribunal de Cuentas actualmente controla que se cumpla con esa normativa, no hace un control del programa, no hace un control. Nosotros controlamos a EMESA, hacemos un control de paquete accionario. Justo se fue Pablo, le iba a decir, que dice muchos controles. Es verdad, EMESA funciona impecable. Nosotros hacemos un control de paquete accionario y EMESA tiene el control externo de Price, tiene el control interno de todo el sistema de compliance. Dice, ¿para qué viene el Tribunal de Cuentas? Bueno, el Tribunal de Cuentas en esta modificación de la ley controla a todas las personas jurídicas privadas que por cualquier motivo, aunque sea por única vez, reciban un aporte estatal. Ese aporte se controla. En este contexto, mi planteo es el siguiente, a todas las personas que son más expertas en el tema, ¿cómo podría el Tribunal de Cuentas incorporar en el control público este tipo de situaciones? Porque es importante que una empresa que contrate con el Estado tenga un programa para prevenir hechos de corrupción. Argentina ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Si ustedes ven en la elevación de la Ley 92-92, esas convenciones también propician el fortalecimiento de los organismos de control. También estamos adheridos a las normas de la INTOSAI, que es una organización internacional de organizaciones superiores de fiscalización. Entonces, toda esa normativa que es supralegal, en la cual el Estado argentino ha adherido, podemos tomarla para ampliar este ámbito de competencia estático, pensado en 1916, que solo controla la legalidad de la ejecución presupuestaria, y podríamos tomar estas normas de lucha contra la corrupción para decir, bueno, una modificación legislativa para que el tribunal también tenga injerencia
en la parte interna del Estado que no genera. Yo genero al que voy a contratar que prevea la corrupción. Y yo que contrato, ¿qué hago en casa? Me parece que puede Gracias, ser por Gustavo. ahí. Ahí quería hacer una pregunta. Me parece, rescato algunas cosas. Primero, lo de la ley de responsabilidad penal, que lo mencionaron varias personas ya hoy, y la adhesión de Mendoza, única provincia en Argentina que incluye dentro de su legislación la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como bien dijo Gustavo, no está reglamentada, está en una discusión. Pero Andrés, en la charla anterior, y creo que lo mencionaba también Sebastián, hablaban del riesgo de interactuar con el sector público. La empresa privada ve como un riesgo muy grande interactuar con el sector público porque esta ley de la que estamos hablando la sanciona penalmente por delitos de corrupción, es decir, delitos que acontecen cuando el sector privado, Mercado Libre, Banco Galicia, interactúan con el sector público. Entonces la pregunta que le quiero hacer ahora a Mora y a Cecilia, en función de estos riesgos que ustedes identifican en Argentina o en otros países, Mercado Libre, ¿qué recaudos toman, cómo gestionan ese riesgo de la interacción con el sector público? Primero, un comentario a la pregunta de Gustavo que dejó Dale. picando. A mí me parece, y relacionado con lo que decía Andrés, en cómo compliance puede aportar datos o información para entrenar herramientas de inteligencia artificial, que todo lo que es el control ex post, que por ahí lo decimos, bueno, llega tarde, no sirve. Sirve porque sirve justamente para entender qué falló, qué pasó. En Mercado Libre se hace algo que a mí también lo aprendí. Yo vengo del sector público, o sea, fue mi primera experiencia en el sector privado, así que seguramente los que trabajen en corporaciones no se sorprenden con estas cosas, pero para mí fue como todo un aprendizaje. Se hacen lo que se llaman como análisis post-mortem. O sea, cuando salió algo mal o cuando sale algo mal, bueno, en el momento lo tratamos de solucionar, sea la situación que sea, no se abrió un depósito en tiempo, falló, no sé, algo. Y bueno, después nos juntamos todos y el post-mortem es qué falló y qué podemos hacer. Entonces me parece que todo lo que es control, o sea, ex post por parte del Estado, que tiene un montón de información y que por ahí quedan expedientes aislados y cada uno suelto, sería muy útil para entender qué falla, qué pueden hacer mejor las empresas, cómo son los esquemas de fraude, cómo son los, digamos, qué problemas hay. Entonces me parece que eso es como información muy valiosa, eso en primer lugar. A la pregunta de Leo, obviamente nosotros, por ejemplo, tenemos como de riesgo alto a todos los proveedores o otros terceros que interactúan ante funcionarios públicos en nombre o beneficio o representación de Mercado Libre. Esos son los proveedores para nosotros críticos. En Mercado Libre son gestores que ayudan a abrir los depósitos de Mercado Libre en distintos municipios que son realmente procesos de altísimo riesgo por el tipo de organismo con el que interactúan. Despachantes de aduana, porque tenemos mucho, no sé, todos los points que son las maquinitas con las que uno tiene un comercio y Mercado Pago paga uno con su QR, son importados, más que también importan productos para vender en la plataforma. Entonces, esos son los principales proveedores críticos. Obviamente hacemos una parte de acciones de mitigación que son en el onboarding del proveedor, que es creo que un poco también de lo que hablaban antes, de lo que hablaba Sebastián. Les hacemos un due diligence, les hacemos un entrenamiento, incluimos cláusulas anticorrupción, que coincido es la cosa, una cosa más, pero no puede ser todo el control ahí. Y después, lo que estamos trabajando ahora, y es un gran desafío, es en lo que llamamos debida diligencia continua. Nosotros, en general, al proveedor, muchos tienen red flags, no les decimos que no, tenemos un solo no-go, o sea, cuando realmente es una red flag muy grande, de un antecedente muy importante, etcétera, y hay otra opción, entonces decimos, bueno, mejor contrata al otro. Pero la verdad que en la debida diligencia continua lo que hacemos es básicamente hacer, bueno, monitoreo de transacciones. En algunos nos está ayudando Deloitte, también Andrés que habló antes. Entonces agarramos un grupo de proveedores críticos y hacemos una muestra de cómo les estamos pagando, si les estamos pagando bien, si hay alguna alerta en esos casos. Y también algo que es interesante que estamos haciendo con algunos flujos y con algunos proveedores es hacer protocolos de acción para las áreas que trabajan con estos proveedores de cuándo tienen que escalar un problema a compliance. Entonces, esto es algo que creo que está bueno porque, a ver, el área contrata al proveedor, sabe que ese proveedor es de riesgo, pero después
se olvida o no tiene tanta sensibilidad o no está tan atento. Entonces, si por ejemplo un proveedor tenía que presentarnos, no sé, vuelvo a los dueños de los depósitos, tienen que presentarnos un papel, una licencia de uso de suelo para que después Mercado Libre sobre eso pueda ir a tramitar una licencia para operar, y esa licencia de uso de suelo no la tiene o no tiene los permisos y se empieza a trabar y nosotros empezamos a exigirle al proveedor que se apure porque si no, no podemos operar, ahí se abre un momento de muchísimo riesgo. Entonces, ahí hay que escalar y tenemos todo un protocolo de acción de qué hacer, cómo hacer para mitigar el riesgo que ocurre durante la relación comercial. Entonces, creo que trabajar en eso es súper importante. Banco de Galicia. Bueno, ahí nosotros, la verdad, un poco para resumir. Va Galicia en formato Twitter y cerramos con una más. En formato Twitter, lo más importante es procedimientos de debida diligencia en donde participe no solo el área de compliance, que es la que va a tener la mirada más técnica de riesgo, sino que esté el área usuaria como dueña de ese proveedor y que entiende también de cara a qué tipo de servicio me está brindando y la calidad del servicio y la necesidad de tenerlo o no tenerlo, y el área de compras, que se mencionó anteriormente, ¿no? Compras es el catalizador que no solo va a estar mirando el precio, sino también la posibilidad entre varios proveedores para entender si son críticos, si hacen a la continuidad o no del negocio y qué tipo de servicio estamos contratando. Cerramos con una pregunta muy cortita para cada uno, pero es una sola para los tres. Olvídense que trabajan en el Tribunal de Cuentas o que son compliance officer. Mora dijo algo, la cultura en Argentina es no denunciar, en general, comparando con otros países. Como ciudadanos, ¿qué creen que podría pasar para que ustedes confíen? ¿Qué creen que nos está pasando? En 2 palabras. Para mí a Argentina le falta seguridad jurídica. Seguridad jurídica, dice Cecilia. Mora piensa. Confianza, sí, que es parecido, pero es un resultado de la seguridad jurídica. Confianza en que alguien va a tratar lo que yo denuncio de manera justa, equitativa, y que no va a haber retaliación ni de mi jefe ni de mis compañeros. Hay algo cultural, no me van a aislar por ser el que denunció. Ok, Gustavo. Y yo te voy a contestar desde el lado del Estado igual, porque a veces lo que me parece o lo que he visto en el tribunal es que a veces tienen miedo de recibir las denuncias, porque no sabes con qué te vas a encontrar y cómo lo vas a tener que tratar. Y una vez que la recibís, hay que tratarla, investigarla, exponerla, y a veces tenés miedo a que se politice o a que los medios... A veces es miedo al tratamiento de esa denuncia. Ok, excelente. Entonces lo que propongo es que le demos un muy fuerte aplauso a este gran panel que tuvimos hoy.